¿Qué tal? El pasado 22 de julio, en la conferencia matutina de prensa, en la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se informó acerca de la reforma al sistema de pensiones. Hemos recibido muchos mensajes, muchas llamadas de compañeros miembros de la Asamblea para la Defensa de Jubilados y Pensionados y quieren saber de qué forma esto impactará en sus pensiones. Por ello, consideramos importante hacer este pequeño video concentrado en 5 puntos concretos que nosotros creemos que son de relevancia y que nos gustaría compartir con ustedes. El primer punto y el más importante para nosotros, creemos que es la base de toda esta reforma, es la disminución de las semanas a cotizar para poder jubilarte. Al hablar de semanas estamos hablando del sector privado y esto implica que antes se requerían 1.250 semanas para jubilarte. Hoy esta reforma propone 750 semanas. Se habla de una reducción de 25 a 15 años para poder jubilarte, lo cual consideramos que es valioso, es reconocer el tiempo de mucha gente que ha trabajado y que ha cotizado, muchos viviendo en la informalidad donde no han cotizado como tal, pero que hoy cuentan con la edad, están en condiciones. Así que si tú eres o conoces a alguien que tiene 60 años de edad y que además ya cuenta con 750 semanas, esta reforma le va a traer un gran beneficio a él porque va a poder acceder a un plan de retiro que le va a dar una mejor condición de vida, sin duda. Ahora, es importante también saber que en la ley del 97 fue donde se hizo el cambio, la transición a los 1.250 semanas. Esto implica que el primer trabajador que haya entrado con esa ley se estaría jubilando en el 22, lo cual esto va a permitir que los que se encuentran bajo ese régimen van a ser beneficiados. Esta ley con esa reducción va a beneficiar a miles de trabajadores mexicanos para poder lograr el acceso a una pensión, a un retiro decoroso. El segundo aspecto que nosotros queremos reconocer es se mantiene la edad. Y aquí lo ponemos como un punto importante porque muchas personas han expuesto en redes que al reducirse de 25 a 15 años, pues significa que si yo tengo 30 años, cotizo 15 años o empiezo a cotizar ahora, llego a mis 750 semanas y por ahí de los 45 años ya podré gozar de una jubilación y de un retiro joven. Realmente no es así. Tengo que llegar a la edad, tengo que tener mis 750 semanas y entonces ya puedo acceder a un beneficio de retiro. No significa que en este momento yo ya pueda empezar a cotizar y retirarme joven, no habla de eso. No olvidemos que siempre se ha manejado que el sistema de pensiones en nuestro país es el que ha causado mucho rezago y que tiene muchos problemas y sumido en muchas crisis el tema de la seguridad social a nuestro país. Entonces no viene de esa forma. Se trata de que hoy se jubile a aquellos que ya cumplen con la edad y con menos semanas las que actualmente les pide el gobierno para poder retirarse. Y en este caso concreto nosotros iríamos al tercer punto, que tiene que ver que este sistema es posible porque se incrementan las aportaciones. Vamos a pasar de un 6.5 a un 15% de aportaciones, lo cual permite incrementar estas famosas tasas de reemplazo, que es lo que, acompañado además de la pensión para el bienestar del adulto mayor, se va a complementar y va a poder mejorar la pensión que va a recibir un trabajador que gana de 1 hasta 5 salarios mínimos para que lo que gane o lo que reciba cuando se jubile sea similar a lo que recibía mientras trabajaba. No olvidemos que muchos cuando se jubilan ya no alcanzan el porcentaje que ganaban como activos, sino que se van con un porcentaje diezmado y eso es importante en esta reforma. El incremento de aportaciones más la redistribución de la cuota social con el complemento de la pensión para el adulto mayor, que además está elevado a rango constitucional, va a permitir que la pensión sea mejor y dentro de un rango de semanas cotizadas inferior. Eso sería para nosotros el tercer punto. El cuarto punto, pues está claro. A ver, le beneficia al trabajador porque pues, no va a pagar más y sencillamente va a trabajar, va a cotizar menos y va a recibir más de pensión. El gobierno solamente va a redistribuir su cuota social, ya tiene el tema contemplado de las pensiones para adultos mayores, es decir, no va a poner más dinero, solo va a reorientar o redistribuir su capital. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco está es el trabajador el beneficiado, el gobierno se mantiene igual, pero es el patrón el que va a asumir este compromiso de incrementar esta aportación. Se habla de que la aportación va a subir del 6.5 al 15%, pero no dejemos de lado que la cuota del patrón para este sistema de retiro es del 5.15% y va a pasar a un 13.87%. Esto va a ser gradual.
Esto tiene que ver si ganas un salario mínimo, 5 salarios mínimos o más. Y ahí es donde se va a redistribuir. Mientras más, eso lo sabemos, mientras más ganen, más impuesto. En este caso, se va a hacer de manera gradual. No significa que de hoy a mañana yo voy a pagar de todos mis trabajadores del 5.15 al 13.87. No va a ser así, va a ser gradual. Pero es importante mencionar que si tú eres trabajador, te vas a beneficiar. Si tú eres de los que paga sus derechos, de los que paga sus impuestos y de los que tiene registrados a sus trabajadores, esta reforma va a traer sin duda una afectación a tu nómina, a tu impuesto, a tu activo, y no vas a poder de alguna forma salirte de aquí. Es decir, esta reforma trae un mensaje directo para ti, que es: vamos a incrementar estas cuotas a través del patrón. Es importante mencionar, no se considera malo, le vas a dar un beneficio a un sector, pero sí es importante mencionar que tú eres el que va a pagar los platos rotos, pero también la satisfacción de tener trabajadores con una mejor condición de seguridad social, con un mejor programa de retiro. Y el otro tema que nosotros consideramos que dónde está el truco también es que hoy se habla de 750 semanas para aquellos que tengan 60 años. No va a ser así siempre. Va a haber un crecimiento gradual, también lo habla esta reforma. Y esto implica que si tú estás hoy en 60 años con 750 semanas, te puedes ir. Pero la idea en este programa es que llegue a 1000 semanas de cotización. Es decir, vamos a pasar de 25 años a 15 años, 750 semanas de cotización. Pero después vamos a llegar a 20 años aproximadamente, que son 1000 semanas de cotización. Y eso va a ser como el promedio al que está tirando esta reforma. Hacer de alguna forma un flujo para que hoy se retiren los que tengan ya esas condiciones, y entonces yo como trabajador tengo que considerar eso, tengo que saber que si yo tengo hoy 13 años pero todavía me faltan 2, pues a lo mejor en 2 ya no me piden las 750 semanas, me piden 850, y que luego me van a pedir 950, pero saber que cuando llegue a 1000 ahí se va a estancar, y que a eso es a lo que tenemos que llegar, un estimado en el que todos tendrán que cotizar 1000 semanas. Esto es para beneficiar a los que ya están rebasados en tiempo bajo esta reforma. Queremos cerrar con un quinto punto, y el quinto punto tiene que ver con que la conferencia de prensa no fue más que una conferencia de prensa y la firma de un acuerdo. No hay nada legal, no significa que ya empezó a tener validez. Hubo presencia de diputados, del representante de diputados, representante de senadores, del Consejo Coordinador Empresarial, de los trabajadores, el secretario de Hacienda, el consejero jurídico y desde luego el presidente de la República. Pero esto quedó ahí, quedó en un acuerdo que requiere un proceso jurídico y un proceso legislativo. Hoy el Consejo, el Poder Legislativo se encuentra en receso, entonces necesitamos que reanude el periodo ordinario de sesiones, que estaremos hablando por ahí de septiembre, para que la Cámara de Origen, que es donde se presenta esta iniciativa, en este caso de los diputados, analicen la reforma, la discutan, la aprueben y después turnarla a la Cámara de Senadores para que se haga el mismo proceso. Después hablamos de una aprobación y luego una publicación y entrada en vigor. Lo bueno de esto es que se menciona que no va a haber un proceso de transición a largo plazo, sino que será inmediato. Una vez que pase por estas etapas, se publique y entre en vigor, estaremos reduciendo de 1250 semanas a 750 semanas. Y el tema de las aportaciones, eso sí será más gradual y más progresivo, pero tendremos este beneficio. Entonces, si tú eres un trabajador que tiene 750 semanas, que tienes la edad o conoces a alguien, a tu papá, a tu abuelo, este mensaje es importante para ustedes y es importante no perderlo de vista. Si estabas pensando que te faltaban muchos años todavía por trabajar porque no alcanzabas las semanas, a lo mejor esto es lo que te va a alegrar el día, y sobre todo este tema de pandemia, porque pronto vas a poder acceder a este beneficio. Pero mientras no se firme eso, mientras no se aprueben las cámaras, mientras no esté publicado y entre en vigor, todavía no tenemos nada claro. Y además no podemos entrar a un estudio mucho mayor, porque desde luego que al entrar a las cámaras a discusión, pues no tenemos más que los datos de la conferencia, los datos de las preguntas, los datos que dio posteriormente el secretario de Hacienda, no hay más. No sabemos el articulado, no sabemos cómo va realmente la propuesta, cuál es el sentido que se le da a esto. Creo que el mensaje del presidente al involucrar a los actores principales en esta conferencia fue claro. Va a entrar a discusión, pero está claro que el tema de la disminución de las semanas cotizadas tiene que quedar. El tema
de que la aportación de los patrones se va a hacer, se va a tener que realizar de esa forma. Ya lo que ustedes quieran moverle para allá adelante, háganlo. Pero en esto creo que es una reforma que va a transitar. Seguramente habrá oposición. No olvidemos que esto de la política también está muy, muy duro. Pero creo que la oposición un poco desorganizada no va a lograr hacer más ruido, porque si bien van a querer proteger al tema empresarial, que es el patrón que va a pagar estas aportaciones, creo que sería hacer un ataque directo contra los trabajadores que van a recibir el beneficio. Entonces no más allá. Les mandamos un saludo, quedamos pendientes de cualquier comunicación y desde luego les pedimos que no quitemos la vista del proceso que va a tomar en los siguientes meses esta reforma al sistema de pensiones, y que si tú eres un jubilado y pensionado del ISSSTE, esto no te está afectando de ninguna forma, como tampoco te está beneficiando. Eso es muy importante que lo sepas. En este caso, esta reforma es para los trabajadores del sector privado y seguiremos al pendiente de qué pasa con los beneficios que esta reforma pueda arrojar a favor de los afiliados al ISSSTE y del sector público. Sin duda estaremos muy pendientes de ellos, porque lo que se dé allá, como ya sabemos, se tendrá que dar también en el sector privado. Les envío un saludo y que tengan buena tarde.